Solo aquí en la capital. Está difícil pedir nadie lo que no que así se mueve así. Te quiero ver bailar. Pero mi piel afinado, solo una noche más. Solo una noche más. Noche más, dame una noche más, solo una noche, solo una noche, solo una noche más, solo una noche, solo una noche. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, what the fuck? Gente lograda que debe chocar. Gente lograda que debe chocar. Eso, persiguiendo gente, si no pueden perseguir a la gente, ustedes. Ustedes lo chocaron, lo mismo de lejos. Ustedes lo chocaron, lo mismo de lejos. Pero, ¿no viste el auto? Pero, ¿no viste el auto? Mirá que venía.
Así quedó la camioneta de tránsito, mirá. Así quedó la camioneta de tránsito, mirá. Ellos lo chocaron al senda, ellos lo chocaron al senda. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque por Facebook es una transmisión de... 8 de la mañana con 4 minutos en la República Argentina. Aquí estamos. Muy buenos días. Es solamente una formalidad, es una cortesía el saludo de este día aquí en Río Gallegos y en toda la provincia de Santa Cruz, en Perito Moreno. Digo, porque hay una familia que está de luto, que perdió a uno de sus integrantes, un jovencito, producto de la negligencia de tránsito municipal. Por supuesto, de esto nos vamos a estar encargando prácticamente durante todo el programa del día de hoy. Karina Taberne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día para todos, buen día gente, gracias por estar ahí con nosotros. Y bueno, hay que empezar y hay que tratar temas que para todos son complicados. Y primero que nada queremos mandarle un abrazo enorme a la familia de Rodrigo Yarzo, de Coquito, como lo conocen o lo conocían. Lamentablemente tenemos que decir sus amigos. Ayer quedamos todos impactados. La sociedad de Santa Cruz creo que quedó impactada, que sobrepasó las fronteras de Río Gallegos. Y si bien es un tema complicado, creo que por la importancia, o creemos que por la importancia que tiene, y además por las cosas que sucedieron, las cosas que se dijeron y las que no se dijeron, y sobre todo las que no se hicieron, tenemos que dedicarle esta hora del programa. Absolutamente, y contribuir en este sentido, créannos que los testimonios que vamos a estar compartiendo en el día de hoy en la otra gestión van a contribuir y van a ser seguramente citados por la justicia porque en principio hay un testigo presencial del hecho quien corrobora el exceso de velocidad a la que venía el móvil de tránsito policial, móvil que ya tiene antecedentes, ¿no? Porque no es la primera vez que ocurre esto. Es la primera vez que directamente está involucrado un móvil de tránsito policial en la muerte de una persona, de un joven de aquí Sí. de Río Gallegos, directamente. Clara y evidentemente, Claro, ¿no? claro. Clara y evidentemente. Ha tenido participación en otros hechos, no tan graves como este, pero que O sí para algunos protagonistas, pero no se ha podido, digamos, determinar o probar eso Claro. fehacientemente en la el justicia, ámbito judicial. en la justicia, Correcto. tal cual. Sí, El sí, caso sí. del Palio, por ejemplo, ¿no? Y Donde sí. falleció Y un de otros también. y otros tantos también. Así que, bueno, vamos a tener un testigo presencial que estaba en ese momento ahí en la esquina donde ocurrió esta desgracia. Lo vamos a tener por teléfono y también vamos a tener al joven que manejaba el Astra, que da cuenta que... Contalo vos si querés. Es un testimonio que lo va a contar, lo va a compartir acá con nosotros y después va a ir directamente a la justicia. Se va a ir a presentar a la Se va a fiscalía. presentar a la fiscalía. A mí me Porque gustaría- es el joven que había sido víctima de una persecución de tránsito municipal también. A mí me gustaría, digamos, como para centrarlo, porque nosotros lo damos por sentado, que todos sabemos de lo que estamos hablando, pero tal vez hay gente que nos está viendo en Perito o nos está escuchando, o en otras localidades, o en Claro. otros puntos de la provincia de Argentina, de cualquier lugar. Porque no en todas partes del país, no en todas las ciudades, tránsito municipal persigue gente. No, bueno, pero En Gallegos creo que es la única ciudad. no ¿No? lo es. Recordamos lo que pasó en Caleta Olivia el año pasado, también con un saldo trágico y con responsabilidad de móviles de tránsito. Y por eso volvió en su momento a salir el tema a la palestra. Pero bueno, lo que les decía, que me gustaría que nos ubiquemos en qué es lo que sucedió, qué es lo que primero nos enteramos y lo que fue sucediendo con el correr de las horas, porque en principio lo que nos enteramos a través de las redes sociales y demás es que
había habido un choque en la esquina de San Martín y Belgrano Mariano Moreno con un auto involucrado, un Gazelle, un auto viejito, como decíamos, con 2 móviles de tránsito en principio, una camioneta que aparentemente era la que los había chocado, la camioneta azul, y sabíamos que iba una pareja y que lamentablemente el joven hombre, ya estaba muerto. Hablamos de Rodrigo Yarzo. Se había dicho que venían de una persecución y en principio aparentemente la persecución era a ese vehículo. Muchacho, claro, tal cual. ¿No? Después, finalmente, bueno, con el transitar de las horas fuimos buscando información y bueno, nos enteramos que este joven que falleció, que perdió la vida, nada tenía que ver en esa persecución. Tal cual. En esa persecución de tránsito municipal, simplemente él, como cualquiera, como pudimos haber sido cualquiera de nosotros o cualquiera de nuestros hijos, se dirigía en su auto y se disponía a cruzar la avenida San Martín, él venía por Mariano Moreno, y se encontró con que tránsito municipal venía rapidísimo, exceso de velocidad, y bueno, y ya sabemos lo que pasó. Pero él nada tenía que ver con la situación. Claro. Exactamente. Fue doblemente víctima de esto que sucedió, lamentablemente. Es una vida que se perdió y que por más que haya justicia y que pase lo que pase, nada la va a devolver. Nada la va a devolver. Pero en esto nosotros ayer tratando de dilucidar, como muchas otras personas, y además con los aportes de los videos que hicieron los testigos, que la gente fue subiendo a las redes. Ayer fue increíble el movimiento de redes, fue totalmente protagonista, porque justamente sucedió un fin de semana donde no hay programas, y las redes fueron el canal de comunicación para todos. La indignación que hubo, que hay, es importantísima, grandísima. Tal cual. Bueno, y es en este contexto de buscar información y demás que encontramos a la persona, al joven, a David, Sí. que era el que manejaba el Astra, que él sí que la pasó mal. Él también la pasó mal. Él también la pasó muy mal. Y él reconoce su responsabilidad y la va a compartir en un ratito nada más con nosotros. Él reconoce el hostigamiento y la persecución de la que es víctima por parte de tránsito municipal de hace mucho tiempo. Claro. Entonces, donde lo ven, lo marcan. Ahí está el hijo de puta, ahí está. Claro. Y fue en O sea, este esto tiene un contexto, trasfondo. claro, que lo reconocen, estacionado él en la costanera, estaba con un amigo, no estaba tomando absolutamente nada. Lo van a escuchar, simplemente estamos haciendo un adelanto porque la entrevista la grabamos anoche. Y es en ese contexto es que el tránsito municipal lo reconoce, ahí está el hijo de puta. E inmediatamente empieza la persecución. El chico se asusta, dispara, se va en el auto. Él no estaba haciendo nada malo, nada grave. Únicamente esto es víctima del hostigamiento y de la persecución policial desde hace mucho tiempo. Con esto que les estamos contando, que les está relatando Claudio, lo que estamos haciendo es brindarles, adelantarles algo de lo que nos contó David. Es su versión de los hechos. No estamos diciendo que no haya dicho nada, que no tenga responsabilidad. Nosotros no estamos acá con la intención de juzgar a nadie. Cuando tengamos que dar la opinión, seguramente cada uno lo va a dar. Para eso estamos también, poniendo el cuerpo, la voz, la cara y todo como siempre. Pero esta es la versión de David, es lo que queremos contarles y adelantarles. Así que esto lo vamos a tener en un ratito nada más. Este es nuestro primer bloque de la otra gestión, por eso también estamos comunicados con ustedes a través de nuestros Face personales. Ahora nosotros vamos a presentarnos, vamos a hacer los auspicios y vamos a cortar esta transmisión que tenemos con ustedes a través de Facebook, porque vamos a empezar a compartir las notas, los audios, y por Face no lo van a poder ver, así que los invitamos a que se sumen al canal de YouTube de Nuevo Día, ponen en YouTube el diario Nuevo Día, le dan like, y ahora ya está en vivo nuestra transmisión. Y si no quieren despegarse del Face ahí mismo, en ambas transmisiones, ¿ya copiaste el link de YouTube? Entonces van al muro de Cari o al muro mío, que ahora lo voy a copiar.
Y entran directamente al enlace ahí Claro. y nos ven por YouTube directamente. O nos escuchan, obviamente, 100.9 aquí en Río Gallegos, Radio Nuevo Día, 94.1 FM activa de Perito Moreno. Bueno, vamos, ¿tenemos los datos del tiempo a mano o todavía no? Todavía no. Bueno. Quiero agradecerles a nuestros auspiciantes que están firmes Dale. ahí con nosotros. Empezamos la segunda semana y siguen con nosotros. Bueno, sí, que no es poco. Sandín Hermanos, gente de Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandín Hermanos, capital peritense. Toto Sandín estuvo corriendo este fin de semana, primera fecha del automovilismo en una categoría muy fuerte allí en la provincia del Chubut, en la cual salió campeón. Sí, Imagínate. el año pasado fue. El año pasado, sí. Sí. Salió campeón en esta categoría. Sí, listo. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino. Podrán recordar todas las experiencias vividas en el día, comiendo un asado en el quincho, compartiendo el almuerzo en la terraza o disfrutando todos los espacios del lugar. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hostel Titán, calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. Ya vamos a ir. Entra a www.titancalafatehostel.com. Tommy Color, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en la avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tommy Color, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Gracias también a Banco Santa Cruz, es la entidad financiera líder en la provincia. Con más de 62 años de trayectoria, es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Bien, ahora vamos a compartir los datos del tiempo, importantísimos, si todavía no salieron. Estaba linda la mañana, salimos, estaba linda y ahora se va poniendo cada vez más fresquita, ¿eh? Con razón, 4 grados 8 décimas la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. No llegamos a 5, pero la térmica no llega a 1. Claro. 4 décimas de grado sobre cero la sensación térmica a esta hora de la mañana. El viento corre desde el norte, mira qué raro. Sí, es cierto. Viento del norte a 24 kilómetros en la hora. Del noroeste, en realidad. Del noroeste. Acá sale del norte, perdón, ¿no? ¿A dónde? Acá norte, si no sale NO. Acá también con lo mismo me sale del cuadrante noroeste. Está bien. No, pues lo más probable, algunos grados de lo más de probable es que diferencia. sea noroeste, porque es raro que venga del Para norte. la tarde va a estar del oeste y para la nochecita del sudoeste. Lloviznas se espera para la tarde del día de hoy y para la noche también aquí en Río Gallegos. Y el viento, la intensidad máxima, las ráfagas en realidad llegarán a los 70 kilómetros en la hora. Mañana martes, 19 de máxima. Voy ahí con el extendido rapidito porque hoy es lunes. ¿Te parece? 19 de máxima. El miércoles 16 de máxima. El jueves 18 de máxima. El viernes 19 de temperatura máxima. Bueno, así va a estar esta semana en lo que respecta a la temperatura. Bueno, siempre nos corre el tiempo. Mencionar algunos mensajes. Angélica Calixto está todos los programas. Buen día, chicos, muy triste este día, gracias por escribir. Patricia Nifosi, buen día, chicos, excelente jornada. Andrea León, Leticia Andrea León, buen día, chicos, gracias a todos los que nos van dejando mensajes en el muro. Los invitamos, en cada uno de nuestros muros está el link, porque ya dejamos de transmitir. Vamos a la pausa y después viene nuestro primer entrevistado. ¿Es así? Vamos.
ganas de encontrarte. Cuánto lejos estás de andar. Tengo ganas de encontrarte. Ando lejos más, no me da, no me da. Llora, llora, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por amor. Llora, llora mi pena de amor, de amar. A mí sí que me tanto bien a veces como si fuera por lo que sale me gustó tomar de tu carro. Ando ganas de encontrarte de una buena vez por todas. El invierno largo se fue y ya cambiaron las modas. Llorar, llora mi pena de amor. Llora, llora, llora mi pena por amor. Llora, llora mi pena de amor y amale. Sí que bien a veces como si fuera hora. Por lo que sé, me gustó llamar y tú por lo que me gustó tomar y tocar. Solo una cosa te digo, yo necesito un abrigo, que en esta tierra hace frío, si no estás al lado mío, y como otra persona, no brilla tanto la luna, ando ganas de encontrarte, quiero llevarte para amarte.
8 de la mañana con 24 minutos en la República Argentina. Aquí estamos, 4 grados 8 décimas la temperatura en Río Gallegos. Si vas a salir, abrigate porque está fresquito. 4 décimas de grado la sensación térmica. Y si te preguntan cómo está afuera, decirle que está frío, porque yo cometí el error, Karina. Yo salgo temprano, llevo a las nenas a la escuela y vuelvo a casa. Y Cari siempre me pregunta, ¿cómo está afuera? Y le digo, está hermoso. Va, hermoso no, está soleado. Digo, no hay nube, no hay viento, está lindo, está lindo. A los 5 minutos llegamos acá a la radio y empezó el fresquito, 4 décimas de grado la sensación térmica en Río Gallegos. Se estima que la máxima llegue hoy a los 18 grados centígrados. Se esperan chaparrones para la tarde de hoy en la capital de la provincia de Santa Cruz. Bueno, gente, les recordamos que en nuestra vía de comunicación recibimos sus mensajes de WhatsApp al 51 60 51. Y seguimos con este tema que hoy nos acapara toda la atención en este programa de la otra gestión Primera Mañana. Está al otro lado de la línea telefónica Carlos Trebotic, es un vecino de aquí de Río Gallegos que ayer le tocó, en la madrugada de ayer, ser espectador de primera mano de esta tragedia que vivimos los vecinos de Río Gallegos y que hoy nos lleva a lamentar la vida de un joven de la ciudad, de un joven de 28 años, Rodrigo Oyarzo. Vamos a hablar con Carlos para que nos cuente qué es lo que vio y cómo lo vivió ayer a la mañana. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, chicos, buen día. Disculpen la afonía que tengo porque la verdad que grité tanto ese día que quedé afónico. Hace 2 días que estoy así. Sí, buenos días para ustedes, para toda la audiencia. No es para menos, Carlos, cualquiera en su lugar hubiese estado tan desaforado como usted. Bueno, le tocó ser testigo presencial. ¿En qué circunstancias? ¿Usted estaba allí en la esquina, justo iba caminando por...? No, señor. ¿Cómo fue? A ver, cuéntenos. Yo no iba caminando, yo iba en mi vehículo. Sí. Había salido con mi pareja, fuimos a cenar y después fuimos a un pub. La llevé ella a su casa y yo iba con destino a mi casa por la calle Pasteo para atravesar la avenida San Martín, que yo iba 3 cuadras ahí en Ramón y Cajal y Tucumán. Uh-huh. Y cuando veo que vienen, pero muy ligero, como 3 patrulleros de estos de tránsito y un auto adelante, así que frené y lo vi pasar, pero muy ligero. Digo, estos se van a estrellar, alguna macana se van a mandar. Y esperé que pasen, ni alcancé yo a cruzar el badén de la San Martín, donde está el kiosco ese en San Martín y Ramón y Cajal, y vi el impacto, así que paré afuera del kiosco y me fui caminando, corriendo a ver el accidente. Cuando llego hasta ahí ya se habían bajado de la camioneta, estaban parados los inspectores ahí. Uh-huh. Y le recriminé que venían como locos, y uno de ellos que estaba al lado de la chica, atendiendo a la chica, que después me entero por las filmaciones que hay de Facebook, que era el que manejaba la camioneta. Y cuando lo recrimino le digo, pero ustedes venían como locos. No, dice, nosotros íbamos a un requerimiento, no sé qué me dijo. Y venían persiguiendo a alguien y me negó, dice, nosotros no perseguíamos a nadie. Así que bueno, me indigné y digo, ¿cómo que no? Si yo los vi pasar, yo a 1 cuadra estaba ahí. Y bueno, y después pasó lo que pasó, yo grité, me sacaron mal porque tenía mucha bronca, porque yo sé que esa gente no sale a hacer prevención, sale de cacería, no sé, es como a ver quién agarra más gente, y yo lo veo muy mal, porque hace muy mal. ¿Vos lo viste? ¿Vos viste la persecución entonces, Carlos? ¿No? ¿Vos viste un auto adelante? Segundos que pasaron enfrente mío. Iban de Avenida San Martín, bajaban para el lado de la ría.
¿Ellos venían por San Martín con dirección a la Costanera? Sí, venían de Avenida San Martín a dirección a la Costanera. Claro, que venían como de la rotonda Zamoré. digamos. Exacto. Ujú. Por eso el impacto sobre el lateral izquierdo, que justamente da de lleno sobre el conductor del vehículo. Exactamente. Claro, Exactamente. y vos cuando viste eso, ¿te imaginaste que iba a pasar Yo me una desgracia? imaginé, vos imagínate si vas arriba de 100 kilómetros en pleno centro de la ciudad y vas pasando los semáforos en rojo, puede ocurrir esta tragedia que ocurrió. Puede Claro, ocurrir. por supuesto. Sí, sí, hay un 99% de posibilidades de que ocurra una tragedia. Si vas Sí. o sea, es imposible no chocar a alguien si vas a esa velocidad. ¿A cuánto estimas aproximadamente? Yo calculo que arriba de 100 iban, porque yo no alcancé ni a cruzar los badenes que hay en San Martín y ya habían impactado en la otra esquina. Así que imagínate cuánto pueden haber hecho una cuadra, 5 segundos. Claro, Claro. sí, 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 sí. Sí, tal cual, tal cual. Yo te digo, o sea, yo tal vez ahora en frío pienso, si yo no hubiese reaccionado así, capaz que ellos hubiesen dicho que este muchacho se les atravesó, porque ahí estaba, se llenó de gente al rato. Pero todos me dieron la razón a mí porque hubieron algunos que venían de frente, otro muchacho que vivía ahí en un edificio ahí que también los vio. Claro. Ellos lo negaban como que había sido un simple choque, que capaz que si uno no reacciona así con todo lo que dijo, queda en la nada esto, Claro. queda No, en no, la nada. claro, Capaz que le echan la culpa al pobre pibe fallecido de que se les atravesó. no, por suerte, seguramente van a aparecer muchos testigos así como Fueron vos. varios, porque yo cuando fui a declarar a la comisaría primera, que Ya el fuiste a oficial me dijo declarar. vaya, Ujú. y yo fui, Sí. y habían 6 personas más conmigo para declarar. Ajá, claro. ¿Eso cuando se produjo, Carlos? Esa declaración, ¿fue ahí nomás al De- ratito? No, ¿Fue en como el a las transcurso de la 6 jornada? de la mañana, 6 de la mañana más o menos yo estuve en la comisaría. Claro. Ujú. Y te negaban, ¿no es cierto? Te negaba el conductor de tránsito municipal Sí, y sus acompañantes en ningún momento te decían que iban persiguiendo a una persona, ellos decían no, que iban a un lo negaron. requerimiento. Pero Cuando, yo lo que voy a lo siguiente, que no Sí. solamente el muchacho que manejaba, porque eran 3 móviles que iban detrás de ese auto. claro, 3 móviles. Y yo calculo que si hay que buscar cómplices o culpables son todos ellos, porque los 3 iban siguiéndolo. claro, Él era el que manejaba, pero si vos vas con alguien al lado, vos capaz que decís, mirá, no hagamos esto porque podemos mandar una macana. Y bueno, le tocó a él, que él fue que impactó al auto, pero yo creo que los otros que iban con él, acompañándolo, también tienen la misma responsabilidad que él, que fue que cometió el choque. claro. Viste que también se conoció un video que aparentemente es cuando se inicia esta persecución en la Sí. Costanera, donde se ve pasar un auto y atrás 3 móviles policiales. ¿Son esos 3 móviles policiales los que vos Exacto, pudiste exacto. identificar? Yo después me entero, porque el pibe, el muchacho que seguían, David, es Sí. conocido mío. Sí, Él cuando ve estas cosas en los medios, me llama a mí a mi casa. sí, Y yo le digo, David, vos tenés que ir y entregarte y decir tu verdad. Decir tu verdad, qué fue lo que te pasó, porque es peor que vayan y te estés escondiendo. Y vos fíjate, él se sentía mal por la muerte de ese pibe, claro. pero realmente igual él sufrió una persecución, lo chocaron, según me cuenta él. Sí, 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 tenemos sí. el Le chocaron testimonio en de él, auto, Carlos. Lo querían hacerse estrellar y no es así. No Sí. salen, no hay que salir de cacería, hay que hacer prevención, no salir a matar. Claro. Ujú. A mí me sucedió hace como 8 meses atrás que salgo de un pool, que fui con mi hijo y un amigo, comí una pizza, tomamos una cerveza, hice 10 metros afuera del pool, 10 metros, y me atravesaron 3 móviles como si hubiese sido un delincuente. Le digo, me estás parando. Comí una pizza y tomé una cerveza. Seguro que te va a dar la pipeta. Vos me ves a mí, yo no estoy ni borracho ni nada, pero la pipeta te va a dar. Bueno, me secuestraron el vehículo, me bajé, le digo, estás en tu derecho. Y bueno, pero lo que voy te atraviesan el vehículo como si fueras un delincuente Claro. o están siguiendo, no sé, a un narco. Sí, Ujú. sí, 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 como si fuese la policía Sí, yanqui, se toman ¿viste? atribuciones como que, no sé qué tienen en la cabeza esta gente, no sé si ven muchas persecuciones que hay en los Estados Unidos con los narcos y eso, que se transforman.
Habría que verle, hacerle controles, habría que ver qué gente tienen trabajando igual ahí, porque por ahí capaz que están medio raritos con ciertas cosas que por ahí a ellos habría que controlarlos también. Ujú. Carlos, yo te quería consultar la última por mi parte. ¿Cómo viviste después de ese momento todo el día de ayer domingo? Ayer y recibí 50.000 llamadas de apoyo de mucha gente, de muchos amigos, felicitándome porque cómo reaccioné yo, cómo los puteé, le dije de todo, y además le pedí disculpas al oficial después cuando estuve en la comisaría si yo lo traté mal, porque en un momento me dice, bueno, lo voy a tener que llevar, me querés detener a mí, porque estoy implantando justicia de lo que hicieron a esta gente. Si te pasa un hijo y te lo pasan a partir así como esto, ¿vos no harías lo mismo? Le digo. Y después me dio la razón. Y al muchacho que falleció también lo conocía. Yo no sabía que era él, pero con el transcurrir del tiempo y ese pibe había estado hace 3 días en mi negocio comprándome un repuesto. Bueno, es valiosísimo tu testimonio, seguramente, bueno, quedás a disposición de la justicia, vas a tener que ir a declarar. Seguramente me van a llamar y yo voy a decir todo lo que le dije a ustedes acá, cómo fue que ocurrieron las cosas. Y ojalá Dios quiera que se termine esto, porque esto no viene de ahora, desde años, siempre fue lo mismo. Vos no vas a ver una noche que no anden corriendo esos que pasan como locos para un lado, para el otro, y nadie los controla. Sí, tal cual. Tenemos otros testimonios, también ayer hablamos con mucha gente que dan cuenta de esto, que no es nada nuevo. Claro, que era previsible, que era sabido que iba a pasar. Generalmente siempre hacemos la salvedad, hablan de tránsito municipal turno-noche. Sí. Tránsito municipal turno-noche. Puntualmente. Qué bien que lo Yo decís. tengo un vecino mío, Luis Vivar, que está hace 30 años ahí, que es inspector de tránsito. Sí, Y él sí. ayer Hizo un posteo. puso en el Facebook, Sí. posteó, lamento mucho lo que pasó. Sí. Él igual es inspector. Ahora, lamentablemente, la sociedad ya los va a discriminar y no es así. Hay inspectores que son buena gente. Claro. Como él puso, hay que hacer prevención, no persecuciones y como si fuera que está siguiendo a un delincuente. Te agradecemos mucho y seguramente después vamos a retomar el contacto porque, bueno, sos testigo fundamental y para la justicia y también vas a ser muy, muy requerido por los medios Bueno, por la tu verdad, aporte. sí, le agradezco y seguramente iré ahora, creo que al pibe lo velan al mediodía en una pechería local acá y voy a dar el pésame a su familia. Carlos, gracias, muchísimas gracias por tu testimonio, por acceder y te invitamos a que te quedes porque ahora en minutos ya vamos a compartir la nota que le hicimos a David. Gracias, fuerte Dale, abrazo. muchas gracias y saludos a todos. Muchas Muchísimas gracias. Y si así fuesen a un requerimiento, como dijo el chofer del móvil que terminó con la vida de este joven, si así fuesen un requerimiento, nosotros también ayer hablamos con gente que sabe al respecto, que no quiso salir al aire, esperando que pase el duelo de esta familia, seguramente lo van a hacer en los próximos días. Y nos decían, así fuesen un requerimiento, no era necesario esa velocidad. Porque un requerimiento es un hecho que ya pasó, entonces no hay una urgencia. Ujú. Y además, tránsito municipal, discúlpenme si en algún momento dije tránsito policial. Policía. De hecho, no puede ser porque el tránsito policial ya no existe. Claro. Ya Además. desarticularon tránsito policial. Sí. Discúlpenme si Sí. cometí ese error. Que seguramente en algún momento, en alguno de estos días, vamos a estar hablando de ese otro tema también. Ujú, Porque tiene que ver con esto también. Tránsito policial ya no existe más. ujú. Bueno, y nos decían eso, tránsito municipal no es un ente de emergencia, no es bomberos, no es una ambulancia, Claro, sí, no sí. es tránsito policial, e incluso hasta creo que tránsito policial tampoco es que tiene la posibilidad de hacer persecuciones por la ciudad.
Lo de tránsito municipal, turno o noche, creo que acá hay que destacar eso. Tránsito municipal, turno o noche, no es nada nuevo. Ayer nos mandaron videos, tenemos pruebas también, de otro tipo de persecuciones también, donde estrolaron, por ejemplo, otro Astra, en este caso hace un tiempo atrás, en la zona del Procrear. Sí, así es. Lo estrolaron también al auto. ¿Y ellos qué hicieron? Porque además son cagones, pues después no se hacen cargo. Además de boludos, son cagones. Y lo digo esto, uso estos términos porque si tuviera que ser literal, tendría que ser mucho más duro también. Además de boludos, son cagones y dejaron en ese caso al conductor del Astra tirado y se escaparon. Y en el momento en el que se escapan, están las pruebas, están filmados, Están filmados. Están filmados. Lo que pasa es que no salen a la luz, no se conocen, no hacen la denuncia. Pero bueno, vamos a tener el testimonio de David, el chico que ayer, en realidad domingo a la madrugada, sí, ayer a la madrugada, era perseguido por tránsito municipal, quiso hablar con nosotros antes de ir a la fiscalía, seguramente ya está yendo para allí. Así que cuando ustedes quieran... Ya, lo disponemos. Vamos a escuchar. Él es David Grandi. Es el muchacho, como les decía Claudio, que conducía el Chevrolet Astra. Allí comenzó la persecución. Unos minutos antes... La persecución que niegan. Sí, unos minutos antes de las 4 de la mañana en la zona de la Costanera y que terminó alrededor de las 4:20 con la colisión de las camionetas o de la camioneta de tránsito contra el Gazelle que conducía el hoy fallecido Rodrigo Oyarzo. Vamos a escuchar la nota que anoche le hacíamos a David Grandi. David Grandi. Bien, sabemos las circunstancias, tratando de averiguar realmente bien qué fue lo que pasó en la madrugada de este domingo, 4:30 de la mañana aproximadamente, donde un móvil de tránsito municipal embiste un Gazelle y en el que pierde la vida un joven de aquí. Entonces estamos tratando de establecer las circunstancias en las que ocurrió esto. Y bueno, y vos tenés algo importante para contarnos, tenés algo para contarnos en detalle. Y que estás dispuesto también a contarlo en la justicia. Contanos, a ver. Bueno, sí, todo esto parte de que escuché muchas mentiras en el Facebook, en los videos, de ellos diciendo de que me iban a un requerimiento, de que no estaban persiguiendo a nadie, la familia el pedido de justicia, así que me comuniqué con uno de los números, hablé con la madre y le dije que bueno, me ha sentido pésame, no sé cómo lo habrá tomado porque sé que viniendo de mí capaz no sea muy agradable. Pero le dije que por parte mía y en respeto a su familia y a él también iba a decir la verdad sin importar las consecuencias que para mí acarrearan, porque también hoy la gente me insulta mucho, algunos yo soy el chofer del Astra Verde. Astra Verde que tenía estacionado en la ría. Yo estaba sentado en el auto de mi amigo, ni siquiera en mi coche. Mi auto. Ahí empezó la historia. Sí, ¿no? el horario correcto no lo sé, pudo haber sido entre las 3 de la mañana a 4:30 o 5. Ese fue no vi el reloj. Llegó un momento, primero que estábamos escuchando música con un amigo, y segundo que no vi el reloj porque después de que ya pasó todo, la verdad que por un momento entré en un estado de shock, me temblaban las manos, no me desperté. Tomo conciencia de horas después cuando estoy sentado temblando con las manos, nada más. O sea, tuve un lapso donde se me perdieron muchas cosas. Ahí empezó la historia, escuchando música en la ría. Y me han comentado, me han preguntado muchas veces si había ingerido alcohol o drogas, le dije que no, que estaba, no había consumido nada, había ido a comer y si había tomado había sido un vaso de vino junto con la comida en casa con unos amigos, nada más, pero eso había sido 3 horas antes, eso había sido a las 12 de la noche. Y ¿qué pasó ahí en la ría? ¿qué pasó? Ellos ya vienen ya con una bronca conmigo porque bueno, es cierto que tránsito municipal, hace un año, aproximadamente un año y medio, mi hermano viene de Entre Ríos, tiene un auto, el Astra Verde, lo dejan en el taller de unos amigos que quedan a un par de cuadras de nuestra casa. Yo voy, como lo conozco, saco el auto de noche y salgo. Ese día me identifican, me salen a perseguir, no me agarran, vuelvo a dejar el
auto en el taller y al otro día temprano, sin permiso del dueño del taller, sin autorización de nadie, ellos ingresan de forma ilegal al patio, cosa que denunciamos en el juzgado de falta de la Concagua junto con el abogado Koki Trebotich, que ellos habían sustraído el auto de forma ilegal y legítima. Cosa que denunciamos en el juzgado de falta. Bueno, de la cuestión es que después del año que yo saco el auto, tengo que pagar la multa porque si no tenía que dejar el auto todo lo que durara el juicio. Dentro de una propiedad. A vos ya tránsito municipal ya te había perseguido. Sí. Bueno, después, la cuestión es que después del año que pasó yo mucho tiempo, mi hermano manejaba el auto, lo paraban en todos lados, se le ponían enfrente. Le buscaban la quinta pata al gato, le ponían multas que no existían por cosas que no había hecho el auto ni que había hecho mi hermano. Hacia el punto de que yo tuve que comprarle el auto a mi hermano. Lo paraban en todos lados, se le ponían enfrente. Primero las peleas familiares eran grandes. Entonces, cuando pasa eso, ya me lo quedo yo hace unos 7 meses. Normalmente yo los veía y me iba. Porque si bien no me seguían es como que tenían intención. Entonces si ellos estaban en la ría yo me iba. Si ellos estaban acá yo me iba. Ese día me agarraron en auto de un amigo. Ni siquiera estaba en el mío y el mío se frenó solo. El día domingo, sí. Cuando pasan, bajan los vidrios y dice acá, gritaron textualmente acá este hijo de puta. Bajando el vidrio cuando yo estaba en el auto del amigo que estaba estacionado al lado mío. Ellos reconocen, ellos el auto. Cuando dan la vuelta, cuando reconocen mi auto y bajan los vidrios y acá está este hijo de puta. Eso fue textual lo que me dijeron. Mientras vos estabas en el auto de tu amigo y el auto estaba en el auto de mi amigo. Cuando yo vi que ellos prendieron la luz y dieron la vuelta, me subo a mi auto porque ya me lo habían sustraído de forma ilegítima una vez. Una estupidez mía, porque la verdad que acarreó demasiadas consecuencias irreparables. Cuando yo vi y incluso hasta para mí, porque son cosas con las que no puedo dormir. Me subo a mi auto porque ya me lo habían sustraído de forma ilegítima una vez. Cuando salgo de ahí, me chocan, saliendo. Vos bajaste del auto y le dije que me tengo que ir. Me meto en mi auto y me voy. Cuando me empiezo a ir, me chocan. Me pegan. Cuando salgo de ahí, no sé, el auto tiene. Después le voy a pasar las imágenes porque tiene tantos choques que recordar cuál fue el primero. Te choca la camioneta. La camioneta termina chocando al Senda. Es esa camioneta. Creo que fue una de las azules. No sé, porque creo que había. En un momento no sé si eran 2, 3 camionetas y me perdió el cuento de la cantidad de autos porque ya para donde miraba tenía alguien que me venía pegado que venía de frente. Literalmente. Ahí vos salís por la avenida Costanera. Ahí salgo por la Costanera y subo por la de la Guatemala, que no sé el nombre. Ya para la primera salida ya me habían chocado. Saliendo, subiéndome al auto, salgo. Lo primero que hacen es tocarme. Cuando salgo, en un momento veo que había una. O sea, no la vi. Venía un poco más retrasado y veo que de la nada salió una camioneta con las luces apagadas y me pega de costado, me viste en la puerta trasera, que en realidad la apuntó a la mía. No la apuntó a la puerta trasera. Apuntó a la mía. O sea, no la vi. Venían un poco más retrasados. En ese momento me asustó, estaba ya muy asustado, muy alterado. Y si bien traté de frenar en todos los vaivenes, en todas las intersecciones, porque tampoco quería poner, como mucha gente dice, poner en riesgo a otras personas, no, porque también mi vida era la que estaba en riesgo. Pero ellos no paraban de chocarme. Me chocaron tanto y si bien traté de frenar en todos los vaivenes, en todas las intersecciones, porque tampoco quería poner, como mucha gente dice, poner en riesgo a otras personas, no, porque también mi vida era la que estaba en riesgo. Pero ellos no paraban de chocarme. Me chocaron tanto el paragolpe trasero, delantero, los dos laterales, en todo el trecho de la ría, hasta que yo logro perderlos a ellos. ¿Cuál fue el recorrido? No lo recuerdo. Me preguntaron un montón de veces y no es porque haya consumido algo ni nada, es porque en ese momento lo único que miraba es que no hubiese nadie enfrente mío, nada más. Pero lo único que miraba era cada intersección y que nadie se cruzara. No recuerdo, pero creo no haber llegado nunca a las calles céntricas. En los aledaños sí, pero no creo haber llegado nunca a las calles céntricas. Lo último que acuerdo es haber estado estacionado con las luces apagadas en una calle que tenía muy poca iluminación y ellos pasaron de largo. Ahí pude respirar un poco y llegué a guardar el auto a la casa de un amigo y al otro día, o sea, la noche no la pude dormir, una enfermera y un amigo volvieron el hombro a mi lugar porque no quería subirme a otro auto. No quería ir al hospital, no quería estar en la calle, quería estar en mi casa y que estuviesen mis amigos y nada más. ¿Y eso que te pasó en el hombro, ese golpe, eso fue producto de uno de los impactos? El primer impacto me dejó manejando con una sola mano. Literalmente. Y ellos no se detenían de pegar. Seguían chocando y seguían chocando y seguían chocando. Esa es la realidad. Nunca hubo una intención de detenerme. ¿Sí de hacerme daño? Sí.
Pero detenerme no. David, ¿y cómo es que llegás a la avenida San Martín y que te empiezan a perseguir? Mira, yo no recuerdo haber estado en la San Martín. Ajá. O sea, si ahí están los videos, bueno, que lo vea la justicia, porque la verdad que yo tengo una laguna de memoria que no sé si estuve en la San Martín yo, Bien. o si cuando me perdieron ellos salieron desaforados a buscarme. Ah, claro. Que es la hipótesis que yo creo, porque el último que recuerdo es una calle oscura con luces apagadas. Que es lo en único. ese lugar es donde los perdés, digamos. Donde yo me quedo tranquilo, no sé si los perdí ahí una cuadra antes, pero es donde yo me puedo quedar tranquilo y decir, no me vieron, nada más. Nada más, es lo único. Y ahí llegar a mi casa. Al otro día encontrarme con la muerte de este muchacho, que como digo, realmente lo lamento mucho. No, si pudiese volver el tiempo atrás, no vuelvo a hacer lo que hice. Prefiero que me golpeen a mí, o que me secuestren el auto de forma ilegítima, como lo han hecho, pero pagaría con tal de que ese chico siguiera. Y de hecho, por ese motivo, no pienso callarme. Porque para ellos era más fácil callarme a mí o hacer que yo no existiera. Que es lo que trataban de hacer. David, ¿cuánto duró esta persecución, esto que vos nos estás relatando? El tiempo no sabe, o sea, en ese momento, como te digo, miré el reloj, creo que 3 horas después, la última vez que recuerdo, eran las 7 de la mañana, cuando me pude calmar. ¿Y en qué momento te enterás de lo que pasó? La muerte del muchacho, Sí. Y al otro día cuando me notifican mis amigos. Hoy a la mañana, digamos. Sí, Hoy hoy a la al mediodía mañana. me levanto con esa noticia y después veo los videos de los cínicos, porque son cínicos y son cara rota y violentos, que decían que ellos no habían perseguido nada y ese mismo chofer me había chocado más de 3 veces. ¿Vos reconociste al chofer? Reconocí que todos los niega la móviles. persecución? De hecho, en los videos que subió la gente están todos los móviles de tránsito. No faltó ninguno que me vaya a querer a golpear, a maltratar. Ninguno. Y bajaban la ventana y me insultaban. O me tiraban cosas. O sea, no fue un chiste. Si esta gente no es normal, perdón que lo diga así. No sé quiénes están ahí adentro o a quiénes le pagan. Pero no son policías ni matones, o no deberían de ser así. O sea que te empezaron a perseguir este fin de semana de la nada, porque vos estabas tranquilo. O sea, la bronca ya la tienen. La bronca conmigo ya la tienen. Porque tiene una bronca con vos, básicamente por Básicamente fue una bronca personal. Ellos iban a secuestrar el auto así estuviese bien estacionado y sin chofer, iban a buscar la multa necesaria. Y yo de tonto y pelotudo, en vez de dejar que lo llevaran y solamente firmarlo, por un ego pelotudo que a veces ya hoy es inexplicable porque la verdad que no tiene ningún valor para lo que se pierde. Hubiese sido mejor que lo hubiese dejado que lo llevaran así, el auto estuviese estado estacionado, pero... ¿Qué pasó cuando te enteraste de la muerte de este muchacho? Y lógicamente me deprimí mucho. O sea, me duele. Yo sé que la gente no capaz dice no, o que no es cierto, pero sí. Que entender que una acción tuya pudo haber evitado, más allá que yo no estuve ni lo colisioné, una acción mía pudo haber evitado eso, me duele. Me duele y me replanteo si... O sea, en qué parte yo paso a ser un poquito culpable, ¿no? Porque si bien ellos deberían respetar la ley, si todos dejamos que este mundo se vaya a la mierda, todo termina mal y la gente termina muerta. O sea que vos no recordás bien si cuando este móvil de tránsito municipal choca al Senda te iban persiguiendo. Mira, vos. solamente si veo los videos voy a poder saber lo mismo que vos. Nada más. No, en ese momento solamente miraba para adelante, que no haya nadie caminando, que no viniese ninguna luz de ningún auto porque no quería lastimar a terceros, que la gente dice, no, yo traté de ser lo más consciente posible, ellos no me dejaban frenar, llegaba a la esquina y me chocaban el paragolpe trasero, me empujaban a pasar. ¿Sí? Acá no hubo nada normal en esta persecución, por eso la querían esconder, por eso me quieren esconder también. ¿Por qué tenías miedo de parar? Y por la violencia con la que me chocaban. O sea, si una persona viene y te choca el auto, y viene otro móvil más y te choca, y después de repente son 3 chocándote, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a bajar? Siendo sincero, ¿se te va a cruzar por la cabeza parar un momento? Todos queremos vivir. Te están agrediendo, no sabes a qué te vas a enfrentar si frenás. Con la bronca que me tienen, y con la bronca que atacaron y golpearon, y con la impunidad que se manejan, yo no sé qué iba a pasar conmigo. ¿Te podría haber pasado lo que yo le encima pasó tengo a Yasso, pensás? Mira, a mí me dijeron que no lo diga, pero yo tenía el sentimiento en ese momento que ellos pegaban a matarme. Cuando me pegaban en las ruedas traseras o en el paragolpe trasero, cuando yo venía doblando para tirarme afuera contra los autos, o me empujaban su camioneta para que me estrellara con los estacionados, para mí querían hacerme daño. Para mí querían hacerme daño. Sabiendo que había vehículos estacionados. No les importó nada. Habían otros autos. Yo trataba de tener cuidado por los otros autos, a ellos no les importaba. A ellos no les importa.
A ellos no les interesó. Y no creo que les interese. Perdón que lo diga porque no soy ellos, pero no creo que les interese que se pierda una vida. Por eso lo esconden, porque si no serían hombres y lo admitirían y lo dirían. Y dirían que lo que hicieron está mal. David, ¿y qué pasó en esas horas una vez que te enteraste de la muerte del muchacho Oyarzún? Principalmente, lo único que se me ocurrió fue comunicarme con la familia y saber qué querían. O sea, qué tenía que hacer yo porque ni siquiera yo lo sabía. Nada más. Sé que me disculpa, hablé con la mamá o con la hermana, no sé quién me atendió el teléfono. Le di mi nombre, mi apellido. Lo único que me pidieron es que declare y que diga la verdad. Así que, en respeto a ellos, sin importar qué pase, yo esto que estoy contando no lo voy a cambiar. No lo van a modificar. ¿Y qué vas a hacer? Sí. Vos seguramente tenés bueno, por esta historia que tenés con Tránsito Municipal, probablemente también estés enterado de otro tipo de persecuciones que sé que han hecho mucho y están los diarios, los pueden buscar. La gente debería de informarse un poco más. Ellos actúan de una forma violenta. Existen otros métodos de detener personas, ¿sí? No tenés que confrontarlo, no tenés que seguirlo. La gente se asusta cuando ve luces. O sea, dale espacio a que respire. Yo sé que está haciendo mal, yo sé que hice mal. Yo no lo niego, en ningún momento lo niego. Pero lo que ellos hicieron fue provocar más y lastimar más sin importarle nada cuando son los que tienen que hacer cumplir la ley. Y no lo hacen. Y no lo hacen. Yo no estoy defendiendo lo que hice mal. Pero lo de ellos estuvo totalmente peor. De una no pueden, tienen prohibido perseguir la persecución. Precisamente por ese motivo preferían dejar mi nombre en el olvido y no escracharme y no ponerme multa ni nada. Por eso, yo podía salir limpio. Yo podría haber salido limpio. Yo podría no estar hablando. Yo podría callarme todo. Pero también seguramente, bueno, ya es un momento que ya colmó tu mente, o sea, y también querés empezar a salir a la calle tranquilo, en el auto tranquilo, sí, y por eso es que querés visibilizar esto. No solo, no sé si subirme al auto tranquilo de vuelta, pero por lo menos este chico que no escondan, que no digan que fue un accidente. Está bien. Que no mientan. Por el nombre de él, si por lo menos tienen corazón estas personas, que no mientan. Que no mientan. Ni por mí ni por nadie, por él. Porque a él no le va a devolver la vida a nadie. Ni yo, ni ellos, ni nadie. Decidiste que esto que nos estás contando a nosotros ahora lo vas a contar. Lo voy a declarar mañana en la comisaría, sí. Y yo voy a entregar la idea del abogado es ir a fiscalía. La idea del abogado es directamente ir a fiscalía, presentar todo, obviamente lo que quieran hacer conmigo y con el auto, depende de ellos. Yo no me cierro nada, solo pido que se juzgue con la misma lupa, así como lo hacen conmigo, que lo hagan con ellos, ¿sí? No porque ellos sean parte de la provincia tienen que tener una coronita, ¿sí? O esconder información o querer esconder la información. Entonces, nada, es lo único que yo pido, nada más. Lo único que quiero es que cumplir lo que me pidieron a mí, que diga la verdad, ni más ni menos, sin importar las consecuencias. No hay otra cosa que yo pueda hacer. ¿Y tendrán hostigarán a varios jóvenes más? No sé, yo diría entonces que si es así, si hay alguien más igual que yo, si hay otras personas que le han hecho injusticia, bueno, que lo suban a las redes sociales y los digan. O que se acerquen, o que muevan una movilización, o que hagan algo. Hoy que digan pasó algo. Eso. Vos no sé si con el día que tuviste, pero hoy en redes sociales varias personas recordaron otros casos antecedentes con personas que han salido pero que vayan todos, lastimadas. Que vayan pero todos. hay que visibilizarlo. Porque claro. yo siento a veces que es una mafia. Yo siento que ellos en grupo son una manga de patoteros. Literalmente. Que son una manga de patoteros. Creen que la violencia es el camino a todo. Y que el poder que le da la municipalidad es el poder suficiente para faltar el respeto a cualquiera. A cualquiera, sin importar nada si sos mayor o menor, si sos un anciano. Le han sacado el auto a un abuelito porque no usaba los anteojos. O sea, no tienen sensibilidad ante nada. Ante nada. Literalmente, lo he comprobado. Una persona que tiene un sentimiento no va a chocarme a matar. Hay formas de detener a una persona. O sea, de hecho la ley dice que hay que seguirlo a 100 metros en una distancia prudente. Capturar la patente y después secuestrar el auto estacionado o hacer las investigaciones pertinentes por la policía y no por ellos. Además, hoy en día, hace una semana inauguraron un centro de monitoreo donde supuestamente tienen cámaras en toda la ciudad para determinar todo tipo de cuestiones que puedan llegar a suceder. O sea, hubiese sido una buena herramienta para ubicar el vehículo. Tan fácil encontrar para ubicar el vehículo, para dejarlo ir y seguirlo.
No, sí, Pero sí. ya ellos ya sabían que- quién era y sabían dónde encontrar el auto. Claro, convengamos que vos lo dijiste, yo lo vuelvo a repetir, no estuvo bueno lo que hiciste. No. ¿No? No corresponde. No. Pero No es un ejemplo, ellos no, nadie lo siga. Tampoco corresponde lo que hicieron, porque además tienen un grado de responsabilidad superior. Pero es claro, por eso ¿con qué pretexto vos estabas estacionado en la ría? ¿Con qué pretexto? Que me tienen bronca, que no me quieren, ya el momento de la denuncia ya era así. O sea, vos te asustaste y saliste en el auto. Sí. Y en algún momento perdí la conciencia básicamente. No sé si por los choques, si por los golpes, tanto sacudido de cabeza, pero en un momento lo único que recuerdo es mirar para adelante y que no se cruzara nadie, nada más. ¿Quién es tu abogado? Koki Trebotich. Él me va a representar mañana. ¿Cuántos años tenés? Yo 33. ¿Y a qué te 3 años dedicas? más que el muchacho que falleció. Tengo un taller de pintura. ¿Y qué pasó en estas horas con tu familia, tus Y mi amigos? familia vive mucho en el norte, muchos se asustaron. Yo les avisé para que no se asustaran más de lo necesario. Recién vengo a comer la casa de mi primo. Mis sobrinos muy mal, alterados, o sea, me piden que me cuide, que tenga cuidado, que... bueno, lamentablemente ahí también entra en consideración que a veces las boludeces que uno hace porque no mide los riesgos llevan a que otras personas también se preocupen, más allá del caso que pasó ahora, que es imperdonable. Terminas preocupando a un montón de gente y sí, tienen algo de miedo. Mi papá quiere que me vaya a Entre Ríos, mi hermana igual, tiene miedo de que me puedan querer buscar o que me quieran querer callar o por algún motivo. O sea, sí existen varios miedos y gente que por ahí no llega a dormir bien esta noche, incluyéndome. Te agradecemos mucho tu testimonio. Bueno, que actúe la justicia. Es lo único que quiero. Tiene que ser, ¿no? Que determine la justicia y que haga lo que tiene que hacer. Sí, que haga su trabajo, nada más. Nada más, no se pide más. No, ni siquiera yo. O sea, lo único que pido es eso, nada más. Que hagan el nombre de esta persona. 20 minutos compartimos de la entrevista que anoche le hicimos con Claudio a David Grandi, el conductor del Chevrolet Astra, que en la Costanera, unos minutos antes de las 4 de la mañana, salió de allí. Él lo dijo: me arrepiento de lo que hice, escapó, digamos, de la gente de tránsito, porque no podemos decir de un control policial según su versión, de un control no policial, de un control de la dirección de tránsito, ¿no? De un control rutinario, sino que él dijo que como que venían a él porque había una historia preexistente, ¿no? Claro. Que lo tenían marcado. Claro, ahí está, vamos, o sea, Claro. eso fue. Y él- Una historia, ya lo conocían a este pibe, entonces, donde lo veían y lo encontraron justo ahí. Pero bueno, ahí está claro, y va en consonancia con lo que decía el otro testigo con el que hablamos, Con Trebotich, Jorge, con Carlos, con perdón. Carlos. Sí, claramente, pero esto contradice, y lo tendrá que determinar la justicia, a la gente de tránsito municipal que negaba absolutamente que estaban en persecución. Bueno, ¿No? entonces tendrán que explicar, si no perseguían, por qué circulaban por la ciudad a un exceso de velocidad, por lo menos, Que está malísimo también. Totalmente. Que está malísimo. Agradecemos a nuestros auspiciantes, después hacemos el pase. Dale. Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, se compromete con el desarrollo de la mano de obra local. Sandina Hermanos, capital peritense. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino. Cuenta con un total de 4 habitaciones matrimoniales con baño privado y 17 habitaciones compartidas. Hotel Titán, calle de los Sauces, 3366, a 400 metros del lago argentino. TitánCalafateHostel.com. Tomicolor, el laboratorio fotográfico tradicional de la ciudad de Río Gallegos, en Avenida Kirchner y Sarmiento. Imprimí tus mejores momentos y conservalos toda tu vida. Tomicolor, calidez en atención y calidad en revelados instantáneos. Banco Santa Cruz es la entidad financiera líder en la provincia con más de 62 años de trayectoria. Es la de mayor cobertura territorial en la provincia, llegando al 99% de la población a través de sus más de 180 puntos de contacto. Banco Santa Cruz, una propuesta para cada una de tus necesidades. Bueno, gracias a nuestros auspiciantes que están allí haciéndonos el aguante. Muchísimas gracias a ellos. Bueno, ahí
pusimos como un cierre a nuestro programa, pero no a este tema, porque queda tanto por hablar, tanto por reflexionar y tanto por aprender. Hay una vida que se quebró y ojalá que eso, a esto me quería referir, porque quería decir una vida se truncó o lo mataron, ¿no? Porque este hombre no es que se murió, lo mataron. Si tuvieron intención o no, lo determinará la justicia, como decías vos, pero lo mataron y ojalá que esto signifique un quiebre para nosotros como sociedad. Y los buenos inspectores de tránsito siempre te dicen, si manejas a exceso de velocidad en una calle, en una ciudad, seguramente vas a matar a alguien. O sea, ellos lo saben mejor que nosotros, que en persecución o no, iban a exceso de velocidad, 3 vehículos en este caso, por varias arterias de la ciudad de Río Gallegos, y obviamente sabés que podés matar a alguien. Cosa que finalmente ocurrió. Bien, obviamente la posta de este caso la van a tomar los chicos de Arriba al Día, Julián, Nica y Fer, que ya están acá en los estudios. Chicos, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo les va, chicos? Enorme programa que hicieron hoy. Nosotros, bueno, sí, vamos a seguir con el tema, vamos a tener más repercusiones, la pata política, la pata policial de esta historia, la judicial. Hoy va a haber sesión, va a estar Cari seguramente ahí, Roquel va a pedir el apartamento de Bárbara Biot, así que creo que hoy va a ser un día re importante igual. Bárbara Biot es la directora de tránsito municipal. Siempre cuestionada, Bárbara Biot. Desde el inicio de su gestión. Desde el inicio. Y muy consciente de estas cosas que pasaban, porque nosotros la entrevistamos hace unos meses atrás con otra persecución filmada y demás. Dijo, bueno, pero no hay ninguna denuncia en la justicia. Claro. Como que si no había denuncias no pasa nada. Digamos, o hasta que no haya una, no iba a pasar nada. Y pasó esto. Como en septiembre, creo que fue. En septiembre, octubre del año pasado. Acá hay una cadena de responsabilidades. A ver, es tránsito municipal. Probablemente haya un culpable, no sé quién será, lo determinará la justicia. Si es el conductor, con los acompañantes, no sé, seguramente hay un culpable, pero hay muchísimos responsables. Sí. Porque esta es un agente municipal que responde. Sí. No sé, él es el último eslabón. Hay una cadena de manto, tal cual. Claro. Entonces, tránsito municipal. Es la municipalidad, es el Estado municipal en la calle controlando gente y en este caso, bueno, supuestamente controlando. Es el Estado municipal persiguiendo gente en la calle. Era un modus operandi, digamos, que todo el mundo conocía, porque todo el mundo lo sabe. Si la titular de tránsito no lo sabe, o ya en qué país estamos. Pero en este caso... Y además que Bárbara Biot era parte de la operativa de Turno Noche. A eso como iba. Trabajadora municipal. A eso iba. Lo conoce, justo iba a decir eso, Juli. Lo conoce tan bien y tan de primera mano porque formó parte de eso. Claro, a mí me parece que en medio de esto, esto tiene que dar, lamentablemente, tuvo que haber un fallecido. Tengo una teoría, para mí el mal está adentro. Totalmente. Hay que cortarle la cabeza a la víbora, por así decirlo, porque estos son prácticas, viejos procederes, no es de ahora que te persigan, pero es muy nuevo y te lo negaban, choques. Claro. El caso que le pasó al chico Grandi y lo han chocado, han habido otros casos donde lo han chocado pero no lo han denunciado, él va a ser el primero que lo denuncie. Claro. Y de las persecuciones y que te tienen marcado, eso uno lo conoce. Seguro que Conoce muchos casos y conoce el proceder, conoce la mala educación, porque hay que decirlo, son prepotentes, son mal educados, el personal de tránsito del turno noche en operativos. Y esto de cruzarte la camioneta era un modus operandi ya. No son policías, como yo venía escuchando al pibe y los venía escuchando, y he escuchado todas las voces. Lamentablemente, una persona inocente tuvo que pagar con su vida una práctica desleal. Me parece si hay justicia o si se quiere hacer algo, pero de verdad, me parece que tiene que haber una reformulación entera de los turnos operativos de la Dirección de Tránsito. Tiene que haber una reformulación de qué y de prácticas. ¿Por qué ellos te dicen, o la municipalidad, qué es lo que te exige a vos? Que tengas carne al día, si vas a salir que no bebas en horas de la noche, que tengas seguro, la patente, que para eso hiciste todo lo previo para obtener tu carnet de conducir, si sos carnet.
profesional, pero la municipalidad nunca se encargó de ver y de cerciorar que sean profesionales verdaderamente la gente que tiene que encargarse de controlar la actividad vehicular en la ciudad de Río Gallegos. A mí me parece que también debería pasar, porque te dicen, no, conducir a la defensiva. Claramente no se conduce a la defensiva la gente de tránsito y para las muestras está lo ocurrido domingo, ¿no? Para mí tiene que haber una reformulación, lamentablemente, con un muerto a la espalda, tiene que haber una reformulación de qué se va a hacer con la dirección de tránsito. ¿Qué se va a hacer? No que son 2 o 3 personas, no, tiene que haber una reformulación. Se tiene que cambiar totalmente procederes, tiene que haber personal que esté capacitado, no personal que esté para hacerte la boleta como usualmente se dice, chicos. Que todos sabemos, no, salen para recaudar, sí, salen para recaudar, chicos. En este caso, por un lado lamento decirlo de esta manera, porque hay una vida que se perdió, pero tengo la confianza que avancen firmemente, porque el muchacho que falleció tiene un vínculo familiar con Claudia Picuntureo, que es la secretaria de coordinación del municipio. Yo estuve hablando con Paula Picuntureo, estuve mensajeando, y como, digamos, preguntándole la versión lo que pasaba dentro de la familia, cómo estaba Belén, que es la otra protagonista que iba dentro del auto con Rodrigo que falleció, y en ese sentido eso me da cierta esperanza. Lamentablemente tuvo que haber una muerte así y de manera tan descarnada, una persecución al estilo película, ¿no? Que no la pudieron ocultar, como pasó en muchos otros casos que también tuvieron resultados trágicos, pero que sí se pudo dibujar de alguna manera. Pero vos fijate el nivel de impunidad con la que se manejaba esta gente, que sabiendo que no pueden perseguir a nadie, lo hacían igual, y sabiendo que se inauguró hace una semana un centro de monitoreo, que te vas a enterar si persiguen o no persiguen. Porque deberían haber. Claro, pero eso es impunidad, porque si vos haces, si vos lo haces a la vista de todos, es impunidad absoluta. ¿Entendés? Mal proceder, eso se llama mal proceder. Yo tengo para compartirles un minuto, les seguimos robando tiempo, de una persona que hoy trabaja al interior de la dirección de tránsito del municipio. Estuve hablando con varias personas, algunos jubilados, y me decía, bueno, este es activo, hoy trabaja ahí adentro. Y me decía, esto siempre, el tema de las persecuciones y el modus operandi, lo decimos de esta manera, porque hay una característica que se ha repetido en el tiempo del turno noche de la dirección de tránsito. Dice, esto siempre se habló puertas adentro, pero también los responsables siempre lo permitieron. Dejaban que esa gente sea dueña de la calle. Siempre estaba él en referencia al conductor de la camioneta que embistió al Gazelle. Dice, siempre estaba él y otros del turno noche. Pero es habitual que se manejen así en ese turno, es su forma de trabajar. Y si vos no formabas parte de eso, te sacaban el turno. Y a veces, incluso los jefes les decía que paren, o sea, que paren la mano, que no se ceben, y no los paraban. En todas esas malas formas estaba esta persona metida. Siempre que tránsito golpeaba a alguien, él estaba metido y es culpable en este caso. Pero hay mucha gente en ese turno que también lo hacía. Todos lo sabían y nadie nunca hizo nada. La misma directora de tránsito, compañera nuestra, me dice, era parte de ese turno, lo que recordábamos recién, y además también de esas acciones, en los tiempos cuando era inspectora. Creo que es la misma persona de la que vamos a hablar, es familiar de Ollars. No, es otra persona. Bueno,
yo estuve hablando, que me decía exactamente lo mismo, calcado de lo que vos estás señalando. Es agente de tránsito municipal y es primo de Rodrigo Yarza. Bueno, puede ser que se abra una causa grande y que todos estos testimonios son importantísimos. Recuerdo un antecedente, Claudio, el enfermero Sebastián Barrientos, ¿se acuerdan? Al que le pegaron en la pandemia. Saliendo de la pandemia, lo agarraron en Autovía y Asturias, lo increparon, lo interceptaron agentes de tránsito y lo terminaron llevando a la sexta, policías que lo reprimieron ilegalmente, pero que fue inicialmente una acción de tránsito municipal, cerca de las 6 de la mañana. Bueno, está el caso que vos recordabas recién, el del barrio Procrear. Ese también. Nos podemos ir más lejos en el tiempo, porque estamos hablando que esto excede a este gobierno municipal, ¿no? No lo estamos responsabilizando de manera directa, porque, claro, esto viene de hace mucho tiempo. Está enquistado el proceder. Totalmente. ¿Se acuerdan ustedes un Ford Sierra ahí en la zona de la Costanera también? Que iban dos hermanos, una hermana y un hermano. Cerca de Año Nuevo. Sí, para las fiestas, exactamente. Y que lo que se dijo era que ellos se estrolaron, lo digo de esta manera así muy coloquial, porque venían huyendo de tránsito policial. Lo mismo del caso del chico, los chicos que salieron y se metieron, eran 7 dentro de un palio cuando salieron de Belfast, ¿se acuerdan? Esto fue también hace algunos años, el año pasado creo que fue la condena, que lo estuvimos cubriendo, que ellos dijeron que los venían siguiendo, se metieron por la calle Mitre, pasando Sureda, y antes de llegar a Villarino se dan contra un árbol. Muere uno de los chicos y bueno. Ese fue un caso también judicializado, pero bueno, como el choque del palio se da producto de una persecución policial y no por el impacto directo de un móvil de tránsito municipal como ocurrió ayer, no tuvo esta relevancia, pero sí fue consecuencia de una persecución de tránsito municipal. Chicos, estaba viendo la foto del auto del chico que ustedes entrevistaron. Y la verdad, sí, yo no soy perito en accidentología vial, pero cuando te chocan de un costado la parte trasera, es porque te quieren es para desestabilizarte y estrolarte contra un árbol, una palma o un auto estacionado o contra lo que sea. O sea, no miden. Pero bueno, además está decirle actitudes asesinas. Claro, exactamente, porque vos estás persiguiendo a alguien, un tipo que se escapa y podés pisar a otra persona, podés pisar a una familia, o sea, de más está decir lo que puede ocasionar una persecución policial en el centro de Gallegos o en las afueras también. Pero insisto con esto. Y no con autos convencionales, porque lo que se está usando tránsito en la municipalidad son camionetas. Sí, camionetas viejas, Ranger viejas, pesadas, que 100 por hora. ¿Cuánto demoras en frenar una Ranger a 100 por hora? ¿200 metros? Claro. ¿100 metros? ¿150 metros? O sea, de frenar a cero. Un vehículo alto, con paragolpes. Claro. Pero ahí tendrá consecuencias, ¿no? Y insisto con esto, y creo que con esto estamos cerrando, me parece importantísimo. Probablemente haya un culpable, pero hay un Estado responsable. En este caso, el Estado municipal, representado por un grupo de gente del turno noche de tránsito municipal que ilegalmente perseguía conductores aquí en Río Gallegos. Persigue, porque si sacas al conductor, pero deja el modus operandi activo, digamos. Lo último, en una hora habla el intendente Grasos, le cayó justo el día antes de esta situación, así que se espera que sea determinante, ¿no? Lo vaya a decir y hacer. Nosotros les dejamos la posta porque la verdad que el tiempo material no nos dio, porque hubo comunicado del municipio respecto de la muerte de Rodrigo Yarzo, así que les dejamos esto. Hoy al mediodía se comienzan a ver los restos de Rodrigo y hasta las 4 de la tarde, ¿no? Que se espera que se lo sepulte. Así que, bueno, nosotros vamos a estar cubriendo esto y también, como decía Fer, habla el intendente, da el discurso inaugural en el Consejo Deliberante, así que salgo a la calle y vamos a estar también cubriendo eso, porque esa va a ser la oportunidad en que hable el secretario de Gobierno también, ¿no? Es lo que se espera. ¿Por qué no? También. Después del discurso.
el intendente de la ciudad. Bueno, también vamos a ver si la encontramos a la directora de tránsito, Bárbara Biot. A ver si dice algo. No Tratamos de comunicarnos ayer, obviamente, pero imposible. Bueno, a propósito, déjenme que agregue algo, porque bueno, se va a hacer hoy el inicio de sesiones ordinarias acá en Río Gallegos. Estuve averiguando cuándo va a ser en Perito Moreno, donde también estamos saliendo en vivo. Extraoficialmente no hay fecha. Oficialmente no hay fecha, pero extraoficialmente sería este jueves 9 de marzo. Bueno. Para que sepa la comunidad peritense que también nos sigue masivamente. Bueno, les mandamos un abrazo grande a ellos y a todos. Nosotros nos vamos. Gracias, chicos, que tengan un buen programa. A ustedes. Sí. Gracias.